En nuestro programa de hoy, Actualidad siempre nos entrega alguna ocasión para mirar qué está pasando por allí. Y siempre las personas, las personalidades que nos acompañan tienen riquezas, por supuesto, una trayectoria, una vida, testimonio. Y bueno, de todo esto trataremos también de charlar con nuestro invitado de hoy. La Iglesia de Dios es una institución religiosa que ya lleva muchos años desarrollándose no solo en Argentina, sino aún a nivel mundial. Y por supuesto hay mucha historia para agradecer a Dios por tantas cosas, ¿no? En estos días está gran parte de la cúpula de los pastores, de los más representativos, integrantes de este ministerio, desarrollando una actividad de realmente confraternidad, importante congreso en nuestra ciudad. Y estoy muy feliz de recibir en esta entrevista al doctor Nicolás Marulla, que es precisamente el que dirige todo este movimiento en Argentina. Bienvenido. Buenas noches, Pastor José María Silvestri. Un gusto estar en esta audición. Sí, ya hemos dicho cuál es la razón por la que está por aquí. Cuéntenos. Bueno, nos trae nada más y nada menos que nuestra convención anual. Le digo, Pastor, que es la primera vez en 75 años de vida de la Iglesia de Dios en Argentina que realizamos nuestra convención nacional en la ciudad de Rosario. Así que estamos con muchas expectativas. ¿Y por qué Rosario? A ver, ¿qué pasó con Rosario, nuestra ciudad? Rosario, nosotros no tuvimos históricamente mucha presencia de iglesias en la ciudad de Rosario. Últimamente se fue fortaleciendo el movimiento en Rosario a través de diferentes iglesias, conformamos distritos, tenemos un pastor de distrito también, que es el pastor Rodolfo Guerra, que tiene su iglesia también aquí en el centro de la ciudad. Por lo tanto, cuando estábamos buscando la posibilidad del lugar donde hacer nuestra convención, que por lo general son en algunos lugares de Córdoba o Mar del Plata, mayormente, aunque se ha hecho en Tucumán, en Mendoza, en otros lugares, vimos la posibilidad de Rosario como un lugar equidistante, podríamos decir, para toda nuestra pastoral y nuestras iglesias en el país. La ubicación de Rosario es una ubicación estratégica. Entonces nos interesó saber, averiguamos a través de uno de nuestros pastores aquí en la ciudad, vinimos a conocer el centro de convenciones, la hotelería, y bueno, ahí nos encontramos con el pastor Fabio, con su agradable personalidad, nos abrió la puerta. Antes de eso habíamos enviado algunos mails a su persona, pastor, también a su hijo, el pastor Pablo, para hacer algunos contactos, y se nos abrieron tanto las puertas aquí en el centro de convenciones que dijimos, bueno, lo tomamos como una señal, dijimos, Rosario, este año Rosario, y aquí estamos, ya es una realidad. ¿Cómo es el trato de los rosarinos como anfitriones? Más que bien, estamos sorprendidos del trato tan agradable, creemos que el Señor nos puso en gracia, ¿no? Realmente, ¿no? El Dios es bueno. ¿Cómo se origina? ¿Cómo es el origen, la raíz, el nacimiento, la fundación de este tremendo movimiento? Este movimiento, pastor, nace primeramente en los Estados Unidos de América, en las fronteras de Carolina del Norte y Tennessee. Allí, casi en esa frontera que une esos dos estados, un pequeño grupo de personas, para ser exacto 8 personas, se juntan a orar en las montañas y a buscar una renovación espiritual, tener un encuentro con Dios. Ellos venían en realidad de diferentes iglesias históricas y un poquito cansados de la frialdad, de la monotonía, de una iglesia sacralizada que se había quedado en el tiempo, donde realmente no veían, presente el Evangelio en toda su dimensión. Entonces se internaron en una búsqueda muy, muy sincera, y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron renovados, tuvieron un encuentro con Dios, y a partir de allí
comenzó todo un despertar espiritual, ¿no? Yo diría con un ADN evangelístico misionero, porque inmediatamente como que se encendió una llama que después se propagó, no solo en ese país, sino que inmediatamente tomó un tinte misionero, ¿no? Por la rapidez y por los lugares lejanos donde de pronto se extendieron misioneros llevando el Evangelio. Siempre que, como en este caso, nos juntamos para avivar el fuego y revisar la visión, hacemos algo bueno, estuve hablando con esta gente linda y sugerí 3 temas. Número 1, la visión tan importante, el sueño, el deseo, el anhelo por hacer. El segundo, asegurarnos esa presencia de Dios, que en lo que estamos haciendo Dios sea protagonista. Y por supuesto, por tercero, estar dispuesto a ir más allá, que se produzcan cambios. Felicito por esta iniciativa a la iglesia. ¿Cómo llega aquel principio de avivamiento, ese mover a nuestras tierras? La Argentina llega de la siguiente manera. En el año 1922, Marcos Mazzuco llega de Italia con su esposa Honorina y su pequeño hijo Mario y se instalan en Mendoza. Ya en 1928 ellos vienen a Buenos Aires por razones de trabajo y es allí que Marcos Mazzuco acarrea una enfermedad bastante seria y unos pastores de la Asamblea de Dios sueca le hablan de Cristo, le dicen que el Señor puede sanarlo de su enfermedad, oran por él y efectivamente recibe la sanidad. A partir de esta experiencia, Marcos consagra totalmente su vida a Jesús. Cuando estos pastores regresan a Suecia, él entonces, se queda como sin sus padres espirituales y a partir de allí entonces él comienza un movimiento que lo llamó la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. Esto comenzó como un movimiento muy rápido, muy fuerte de crecimiento, pero en el año 1940, un misionero de la Iglesia de Dios, viajando por las tierras aquí del sur de Sudamérica, el reverendo Ingram, llega a Buenos Aires, escucha hablar de Marcos Mazzuco, del movimiento tan creciente, del trabajo tan importante que él estaba haciendo, visitando los hogares, levantando iglesias, formando predicadores y obreros, que entonces busca tener una entrevista con él. Esta entrevista fue muy buena porque Marcos se interesó por la doctrina de la Iglesia de Dios, cuáles eran los principios de fe, y se identificaron tanto que el 30 de junio de 1940 en el templo central de la isla Maciel del partido de Avellaneda, en provincia de Buenos Aires, se celebra una reunión donde unen sus Biblias en ese texto de Mateo capítulo 16 donde dice la palabra, Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la podrán vencer. Es allí donde ese movimiento que originó Marcos Mazzuco se une a la Iglesia de Dios a nivel mundial. Por eso estamos cumpliendo este año 75 años de vida, ¿no? Pasado el tiempo, muchos de los movimientos que surgieron con fuego a veces se desmerece, se opaca, se apaga. Mirando hacia esa historia, ¿qué podríamos decir? La tendencia natural de las personas y de las instituciones es que si no hay una renovación constante, yo abogo mucho por la espiritualidad constante, ¿no? Nuestra relación con Dios es fundamental, nuestra relación con Cristo es vital y es primordial. Yo, si tengo que dar un mensaje a todos estos países donde llega el Canal Luz, diría que lo más importante en la vida de una persona es su relación con Jesús. Después viene todo lo demás. Entonces, muchas veces las instituciones tienen etapas. Hay una etapa de iniciación que comienza con una visión, que es una etapa muy importante, donde hay una proyección al futuro, una idea de un futuro ideal, dónde queremos llegar. Esa visión genera una expansión como segunda etapa.
Pero ¿qué sucede? Cuando comienza la expansión y comienza un movimiento, una institución, una iglesia, mismo un pastor de una iglesia local que me esté escuchando en cualquier parte ahora, comienza a crecer, tiende después a caer en una especie de conformismo y de religiosidad. Una vez que hay documentos escritos, una vez que ya está establecida la visión, la misión, lo que queremos, después como que la búsqueda se detiene. Y eso lleva a una tercera etapa en el desarrollo de toda organización, que es la meseta. Se entra en una meseta, una planicie, que la única manera en que se sale de esa meseta es con una renovación, con una búsqueda de un renuevo, de un reencuentro con el Señor. Esto fue lo que pasó con estos hombres que iniciaron la Iglesia de Dios como movimiento, que sigue siendo un movimiento, pero hoy a la vez una denominación muy grande, que está prácticamente cerca de 180 países en el mundo. Esto fue así, comenzó con una búsqueda, y la verdad que la Iglesia de Dios en estos casi 120 años de historia a nivel mundial ha tenido también planicies, ha tenido mesetas, ha tenido tiempos de crisis que no hubiera salido de esa crisis a menos que hubiera habido también una especie de renovación, un volver a la palabra de Dios, un volver a las Sagradas Escrituras, un volver a encontrarse con este Cristo resucitado que realmente es nuestra esperanza, ¿no? Así que eso fue lo que realmente ha sucedido, claro, y es el mensaje que puedo dar a quienes me oyen. ¿Y cómo llega a mantenerse, a sostenerse este concepto, esta visión, este sueño, este desafío en tantos años? ¿Cómo lo han hecho? Muy buena pregunta, Pastor. No es fácil responder esa pregunta realmente, ¿no? Porque hay mucha historia detrás, pero precisamente nosotros en Argentina hemos establecido cada 5 años hacer una nueva declaración de nuestro aniversario. Es decir, se hizo cuando la Iglesia cumplió 70 años, una declaración de los 70 años, y nosotros estaremos haciendo en esta convención una declaración de los 75 años, para tratar de conectar cada 5 años con nuestras raíces. Es decir, vamos a tocar base, vamos a recordar el avivamiento, vamos a recordar cómo comenzó la Iglesia, y vamos a volver allí para poder, al conectar con nuestras raíces, proyectarnos al futuro. Así que yo pienso que de alguna manera se ha mantenido vivo el movimiento porque su ADN es evangelístico y misionero, porque hay una pasión por los perdidos, evidentemente hay una pasión por aquel que no tiene a Cristo, y se ha mantenido porque, bueno, es una denominación donde todos los años se hacen convenciones en distintas partes, regionales, distritales, nacionales, o sea, como que hay permanentemente todos los años un punto de encuentro donde volvemos a la palabra, volvemos a reflexionar, volvemos a hacer un balance de dónde estamos y qué necesitamos mejorar, y es como que estamos siempre tratando de luchar para no estancarnos, aunque a veces no siempre se triunfa en esta batalla, pero realmente, gracias a Dios, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Argentina es un país que en los últimos años, 20, 30 años, ha tenido realmente una fuerte visitación de Dios. ¿Cómo lo pueden ver desde su óptica? Yo sería un poco cauto con respecto a esta apreciación de si Argentina está viviendo una visitación de Dios, porque me parece que si bien Argentina está siendo bendecida y las iglesias se están diseminando, miren, yo les voy a dar un dato. La Iglesia de Dios es la denominación más grande en Guatemala. Guatemala, por ejemplo, es el país en nuestra Latinoamérica que tiene el porcentaje más alto de evangélicos, más del 40%. Si bien Brasil es el país que tiene más creyentes evangélicos, pero digamos su población también es muy superior a Guatemala, pero el porcentaje mayor de evangélicos lo tenemos en Guatemala. Y la Iglesia de Dios como denominación es la más grande. Así todo, la violencia, yo he estado hace 2 años en Guatemala, la violencia, la inseguridad en Guatemala es increíble. ¿Qué quiero decir con esto? Los avivamientos posteriores al avivamiento wesleyano, digo fines del siglo XIX, cuando nace la Iglesia de Dios, no fueron el avivamiento que lleva un nombre, como decir, bueno, el avivamiento de Charles Finney o de Moody. No, es un avivamiento de un mover del Espíritu Santo en distintas regiones del mundo que ha trastocado la cultura, que ha restablecido a las familias, que ha afectado la economía, que ha afectado a la sociedad, que ha disminuido la delincuencia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando hay una verdadera visitación de Dios en un país, eso se nota porque realmente la sociedad es afectada
y la sociedad es bendecida. Nosotros, lastimosamente, en Argentina tenemos que decirlo con dolor, hay inseguridad, hay violencia, hay confrontación en el lenguaje, hay agresión. Creemos que la Iglesia todavía tiene que llegar con su mensaje a diferentes niveles de la sociedad, ¿sí? De la cultura, del arte, de las universidades, del ambiente de la política, de nuestros gobernantes. Es decir, yo pienso que hay una visitación de Dios, pero que todavía eso no se ha plasmado en un sentido de afectar la cultura y afectar la realidad, es decir, un avivamiento que cambia el estilo de vida de una sociedad. Podríamos decir o tal vez suponer que para nuestro país hay una falta, una carencia de valores referentes o referenciables, personalidades. Tal vez esto pueda ser uno de los temas que nos afectan como sociedad. Sin duda, tenemos una crisis de liderazgo en todos los niveles. De hecho, el año pasado, nuestro lema anual para todas las iglesias fue líderes saludables, la nación los necesita. Ese mensaje, líderes saludables, la nación los necesita, se replicó en todas las convenciones y en todas las actividades. Es decir, cuando las damas, las mujeres, la red de mujeres hacían sus actividades, el lema era líderes saludables. Cuando los jóvenes hicieron sus actividades, el lema fue líderes saludables. La nación los necesita, porque realmente nos dimos cuenta que necesitamos líderes creíbles, líderes que inspiren porque son creíbles, porque viven lo que predican. Yo, si me permite, pastor, quisiera contar un breve testimonio de la Iglesia de Dios en Indonesia. Por ejemplo, la Iglesia de Dios en Indonesia es una iglesia que ha crecido muchísimo, es la iglesia más grande fuera de los Estados Unidos de América. En el año 2004, en la ciudad de Yakarta, en la capital de Indonesia, había una de las iglesias locales, la principal, tenía 70.000 miembros, y las iglesias que estaban fuera de la ciudad tenían más de 100.000 miembros. La pregunta que se hicieron los dirigentes en las oficinas generales fue cómo es que la Iglesia de Dios en Indonesia crece tanto a pesar de que es un país con uno de los más altos porcentajes de musulmanes y con persecución a los cristianos. ¿Cómo es que este fenómeno de que la Iglesia sigue creciendo? La respuesta que nos dieron los pastores de Indonesia fue notable. Ellos nos dijeron lo siguiente, que nos impactó realmente. Cuando nos invitan a orar por los enfermos, generalmente los enfermos se sanan. Enfermos terminales reciben sanidad. Muchas de esas personas que son sanadas quieren seguir a Jesús. Punto 2. Cuando hay catástrofes o hay situaciones de inundaciones, hay situaciones de angustia, de necesidades notables en la sociedad, salimos con equipos entrenados a socorrer a los necesitados, a llevar alimentos, a llevar medicamentos, a estar cerca del que sufre, a llevar consuelo a quienes han perdido a sus seres queridos. Y en tercer lugar, la sociedad de Indonesia sabe que somos creíbles, sabe que somos pastores, que lo que decimos lo cumplimos, que vivimos lo que predicamos. Cuando nos dieron esta respuesta nos quedamos altamente sorprendidos, y lo que más nos sorprendió fue esto último: somos creíbles para la sociedad. Así que yo creo que necesitamos levantar en Argentina, de hecho lo hay cientos de pastores, cientos de líderes, cada uno en sus lugares, que son muy creíbles, muy honestos, transparentes, que viven en base a valores, pero necesitamos levantar una generación nueva de jóvenes que se apeguen a la Biblia, que vivan los valores de la palabra de Dios, los principios del reino de Dios, y que sean creíbles para sus vecinos y para sus comunidades. Vamos a ir enseguida a una breve pausa, a un corte, pero creo que el tema de la credibilidad, del ser creíbles, bueno, es un desafío para cada uno de nosotros, ministros del Evangelio, y creo que la sociedad lo está reclamando, claro que sí. Ya volvemos, enseguida regresamos aquí.